A continuación, damos pase al doctor Antonio Ciudad, presidente de la Sociedad Peruana de Obstetricia y Ginecología. Adelante, doctor. Buenas noches a todos. Bienvenidos a esta sesión científica extraordinaria que vamos a tratar el tema de la prevención y manejo de la violencia familiar y la violencia obstétrica. Hoy más que nunca este tema es de relevante importancia para ser tocado en nuestra sesión. Buenas noches, mi nombre es Nur Daud. Se me comentó que les gustaría que el día de hoy les hablara un poco sobre cuáles han sido los avances que nosotros hemos tenido en materia de manejo clínico de violencia sexual en Venezuela, o cómo hemos más o menos manejado el tema en mi país. Soy médico ginecólogo, he tenido la oportunidad de estar de cerca en el tema, porque he también sido médico forense, médico criminalista. El protocolo de manejo clínico de violencia sexual en Venezuela fue promovido por el Ministerio del Poder Popular para la Salud en junio del 2020, con la colaboración técnica de varias instituciones como ONUCIDA, el UNFPA y Médicos Sin Fronteras. Es una norma técnica, que así se pudiese llamar, que se estableció para informar a redes hospitalarias, comunitarias, personal médico, personal de enfermería, psicólogos, autoridades del gobierno y otros autores sociales involucrados con respecto a la ejecución de las acciones necesarias con la finalidad de todos aquellos cuidados necesarios que requieren las personas sobrevivientes de violencia sexual. Incluyo en este término personas sobrevivientes porque también tiene un apéndice relacionado con lo que es el manejo clínico de violencia sexual de hombres, niños, niñas y adolescentes. Siempre bajo los 4 principios rectores del manejo humanitario, que es la confidencialidad, respeto, seguridad y la no discriminación. Este Plan Nacional de Implementación del Manejo Clínico de Violencia Sexual buscaba resarcir lo que era infraestructura, equipamiento y capacitación. En materia de infraestructura, ubicar lo necesario para el funcionamiento en cada uno de los hospitales, en principio centinela, para el funcionamiento de unidades especializadas. El equipamiento con el instrumental necesario y la capacitación de aquellos profesionales de salud que se iban a abocar a la temática de la cual estamos señalando. Entonces, cuando hablamos de mobiliario, hablamos de mesa ginecológica, espéculos vaginales, todo aquel kit necesario para la reparación de desgarros de genitales. Eso estaba incluido en un kit que se llama kit 9. En el kit 3 interagencia, todo lo necesario para insumos personales. Se diferenciaba, por así decirlo, en el que incluía también, o que incluye también, el cambio de ropa de vestir, ¿ok? También se encuentra el del tratamiento de profilaxis post-exposición, como así lo llamamos, que es dirigido a mujeres en edad reproductiva, hombres, mujeres en edad no reproductiva, infección de transmisiones sexuales, embarazo y pediátricos. La capacitación está dirigida para todo el personal de los centros seleccionados para la comunidad y se encuentra a cargo no solo del personal del UNFPA, sino también de ONUCIDA y UNICEF. La dotación también viene en función a esos 3 organismos, UNFPA, ONUCIDA y UNICEF. Ese plan se realiza en el marco del Plan Nacional del Manejo Clínico de Violencia Sexual. Entonces, lo que se ubicó fueron centros centinelas. Estos centros centinelas se ubicaron en función a las estadísticas
de los últimos 5 años con respecto a la ocurrencia de eventos de violencia sexual. Los que presentaron la mayor incidencia de índices de violencia sexual se ubicaron por región, y con respecto a los que tenían mayor incidencia, en función a la data que se evaluaban con estadísticas como estas que vemos acá, tablas como estas, donde se ubicaba lo que era el hospital, la población que beneficiaba, la coordinación estatal, el mecanismo de soporte, la red a la que hacía referencia, los servicios que brindaba. En función a redes, por decirlo de esta forma, un poco gráficas, se elaboraron métodos de levantamiento poblacional y se hicieron luego de esto levantamientos demográficos con los diferentes estados del país, como lo ven ahí en colores. En función a esto se tomaron por lo menos 2 hospitales centinelas de cada región, que son los que vemos a mano derecha. En cada región, supongamos en la región color fucsia, está por ejemplo el Hospital Maternidad Armando Castillo y el Hospital Nuestra Señora del Carmen. Esta región, que es la región fucsia que ubicamos en el lado derecho hacia arriba, hacia el lado norte del país, es una región bien importante, que es la región noreste del país. ¿Por qué? Porque es una región fronteriza, es donde está Maracaibo, donde está Machiques, En nuestro país, en Venezuela, la región fronteriza es la región que tiene más índice de violencia sexual. Entonces fue una de las regiones que para nosotros significó mayor importancia. Dentro del protocolo de manejo clínico de violencia sexual, una de las cosas que motivó la elaboración de este protocolo fue el evidenciar que en los centros de salud existía cierta resistencia al tratamiento de las personas víctimas de violencia sexual. Y esta resistencia era dada a que los médicos sentían miedo a todos aquellos trámites legales que conllevaba la atención de estas víctimas, Le tenían miedo a la declaratoria, le tenían miedo a la elaboración del informe médico, le tenían miedo a la elaboración de una correcta historia clínica. Parte de lo que estábamos hablando hoy en el taller que estamos dictando, tenemos la oportunidad de dictar aquí en Distrito de Lima, era que los médicos muchas veces tenemos pereza o miedo de escribir, de las labores que implican la mucha escritura. Entonces, en mi país era igual. Una de las cosas que se hacían era derivar al paciente a la directa o inmediata atención a medicatura forense. Entonces, cuando vimos que esto estaba pasando, no solamente nos dedicamos a redactar un protocolo que fuese sencillo, donde estuviera toda lo que es el manejo de manera sintetizado, sino que también constara de cada uno de los elementos gráficos que el médico debería de llenar. Entonces, para ello, incluso incluimos un modelo de historia clínica. En ese modelo de historia clínica comenzamos por lo que es el consentimiento informado. Explicamos la importancia del consentimiento informado y lo que debería contener. Entonces, la idea de que fuesen modelos es porque en nuestras instituciones a veces no existe la posibilidad de que la papelería se maneje en cada una de las localidades, sobre todo las más remotas. Entonces no queríamos que fuese un impedimento el no contar con la papelería necesaria, el no poder atender a una víctima determinada. Entonces por eso lo ven como modelo de consentimiento informado para el examen de víctimas de violencia sexual, y como pueden ver allí, el consentimiento se discrimina como el consentimiento para el examen físico-médico, el examen pélvico y el examen para la toma de muestras o fluidos corporales. Dentro de las capacitaciones, una de las cosas en las que nosotros hacemos hincapié, que también fue tema del conversatorio que tuvimos hoy, es que el hecho de la negativa de la víctima a la firma de este consentimiento o a dar su consentimiento, mejor dicho,
a la evaluación física no excluye el que nosotros no le demos tratamiento, y eso es algo que es bueno que la persona lo sepa. Si esta persona víctima se niega a ser evaluada, no quiere ser invadida físicamente, no significa que no tenga la posibilidad de ser tratada. Entonces también tenemos una historia clínica que sirve como modelo, eso se les hace saber, donde tenemos una información general como en cualquier historia médica. Tenemos todo lo relacionado con la ocurrencia o no de violencia, de agresión, el mecanismo de la agresión, algunos datos de interés, como si la persona luego de la agresión vomitó, defecó, orinó, eso con respecto a la toma de muestra, si estaba en tratamiento anticonceptivo, si ha utilizado algún método anticonceptivo el victimario, como el uso de condón masculino, si es alérgica a algún medicamento, etcétera, ¿ok? Esto es como modelo, sobre todo para aquellas personas que no han tenido contacto con este tipo de casos, puedan tener un interrogatorio quizás un poquito más sistemático. También ven cómo en el formato se va orientando al galeno que tenga contacto con la persona sobreviviente, sobre el examen mental, cuál es el estado en el que ve a la persona sobreviviente, si la persona luce agitada, cómo es su estado con respecto a la entrada al consultorio, si luce deprimido. Luego, cómo es el examen físico, se insta a la persona que lo llene a no usar abreviaturas, a escribir de manera legible. Luego, cómo es el examen físico, se va junto a este formato de historia médica a unos pictogramas, la figura anatómica de la mujer y el hombre en posiciones anatómicas de ventrales y dorsales, luego con un área que es usada posteriormente también para complementar la cadena de custodia, que es las muestras tomadas, quién las toma, quién las colecta, por así decirlo, y a dónde son enviadas las mismas. También se adjunta en este protocolo lo que es una ayuda a memoria con respecto a lo que es la atención en las primeras 72 horas, entre las 72 horas y las 120 horas y tras las 120 horas, con respecto a lo que es la prevención de IPS, la prevención en concreto del HIV, de embarazo, cuidado de heridas, tétanos y hepatitis. La referencia para apoyo psicológico nosotros lo decidimos colocar aparte porque estábamos viendo que esto era un hecho que se omitía en casi más del 98% de los casos, y el informe o certificado médico, porque era también un derecho de la persona sobreviviente o de la persona víctima que también era omitido por miedo al efecto legal que podía tener. Aquellos galenos o colegas que se atrevían a atender a las personas sobrevivientes, entonces atendían a la persona y como si no lo hubieran visto, o sea que no queda evidencia alguna de que había sido atendida, preferían no darle informes médicos y no colocar nada en la historia clínica, no se levantaban ni siquiera historias médicas de la atención. Entonces por eso se creó el informe, un modelo de informe médico. También instrumentos para el monitoreo, donde se incluyeran indicadores como si la persona fue atendida durante las primeras 72 horas, luego de las 72 horas, si recibió tratamiento completo, si no recibió tratamiento completo, qué tipo de tratamiento recibió, en qué grupo etario se encontraba, si se trataba de una mujer, de un hombre, niño, niña, adolescente, todas esas cosas. En el caso de embarazadas, en qué trimestre se encontraba, también en qué momento del año fue la atención, para ver en qué picos
del año se encuentran mayores incidencias de este delito. Y también en el instrumento de monitoreo observamos indicadores generales ya que permiten tomar decisiones administrativas con respecto a los centros de salud. Si, por ejemplo, el centro de salud donde la persona fue atendida constaba al menos con la posibilidad de que se brindara atención por una persona del mismo sexo, en este caso siendo una víctima del sexo femenino, la mayoría pide ser atendida por una del sexo femenino, si se podía contar con esa prerrogativa o no, si se podía contar o no con la presencia de funcionarios del CENAMEF, lo que van a ver ahí como CENAMEF, es el servicio de medicina forense, ciencia forense, o si existía algún funcionario del Ministerio Público. ¿Por qué? Porque en Venezuela nosotros tenemos una separación que ustedes no tienen. Ministerio Público es un ente separado del Servicio Nacional de Ciencias Forenses. El Servicio Nacional de Ciencias Forenses depende del Ministerio de Interior y Justicia, mientras que el Ministerio Público es un ministerio aparte. Entonces el Ministerio Público le oficia al Ministerio de Interior y Justicia para que realice los peritajes forenses. Entonces son dos entes aparte, una forma distinta de obrar con respecto a la parte forense. Pese a que el Ministerio Público también tiene sus propios peritos, médicos forenses, en este caso fue donde yo tuve la oportunidad de elaborar como forense, quienes también somos designados por el propio Ministerio Público para hacer experticias y contraexperticias a ese Ministerio Interior de Justicia bajo la representación del CENAMEF. El hecho es que es Ministerio Público quien designa a los forenses que van a evaluar una persona víctima sobreviviente. ¿Qué sucede? Los índices de impunidad también se deben a que nosotros no contamos con la posibilidad de hacer cadena de custodia a nivel hospitalario o a nivel privado. Es decir, no poseemos la capacidad de tomar muestras ni hospitalarias ni a nivel de los centros privados. Tengo entendido que ustedes tampoco tienen esa posibilidad. Estuve conversándolo con mis colegas forenses antes de venir y una vez estando acá. Eso es una de las cosas que también se quiere lograr con la activación del protocolo violeta. En el país también actualmente nos encontramos en un conjunto de reuniones para la sensibilización de los entes gubernamentales que se encargan de estas funciones a fin de que podamos realizarlo. También se ubican cartillas estándares para la sensibilización de la comunidad. Como lo mencionábamos hoy, una de las cosas importantes es no solo sensibilizar al personal médico, asistencial, sino al personal también que labora en el resto del hospital, personal de vigilancia, personal, nosotros le llamamos camareros, resto del personal que labora en el hospital, para que sepan que se presta el servicio. Y también el personal de la comunidad, porque la comunidad es quien va a saber que el servicio está allí, que el servicio está 24/7 y que se presta atención, que la persona es tomada en cuenta, que existe un tratamiento que se debe dar y que ese tratamiento tiene un margen de tiempo. Entonces, por eso nosotros tenemos unas cartillas que instan a la población a acudir, a que el servicio está a las 24 horas, a que tenemos 72 horas de oro, etc. Entonces, son unas cartillas estándar de mensajes importantes, como las que ven ahí en pantalla, de mensajes claves, ¿ok? Para ayudar a la comunidad. Los tipos de violencia, los principios rectores de la asistencia médica, porque a la vez la comunidad va a ser esa contraloría social que va a permitir, toda vez que las cosas no funcionen bien, van a ser nuestros primeros contralores, van a ser los que van a señalar las cosas no están funcionando bien.
o esto puede funcionar quizás algo mejor, ¿ok? Y nos van a permitir mejorar. Recordatorios de qué debemos hacer, incluso recomendamos cómo debes asistir, si has sido víctima de violencia, acude al centro asistencial, lleva una ropa de recambio. ¿Okay? Y en esos centros, ¿okay?, se trataron de crear rutas de atención para víctimas de violencia sexual. Sin embargo, a través de esas rutas se entendió que las rutas no eran ideales, que fueron una de las cosas que vimos hoy en la charla de hoy. Las rutas no eran lo ideal, ¿por qué? Porque en las rutas se tiende un poco a la revictimización, porque en la ruta existe el pasaje, por así decirlo, de la persona sobreviviente a través de los diferentes servicios, y lo ideal es que los servicios se aboquen a la persona víctima sobreviviente. Entonces, lo ideal es que en función a las necesidades de esa persona víctima, los servicios se aboquen. Entonces, de hecho, tenía el nombre de la ruta, se llamaba Ruta Naranja, Ruta de Atención para Víctimas de Violencia Sexual o Ruta Naranja. Ese nombre de ruta fue descartado y se cambió por Atención Basada en la Sobreviviente. Entonces, por donde se tuviese conocimiento de la ocurrencia del hecho, por cualquier servicio, sea pediatría, sea ginecología, sea emergencias, sea psiquiatría, sea psicología, se trataba de abocar el servicio que fuese necesario a la atención de esa persona sobreviviente, y por supuesto se brindaba la atención especializada con respecto a la entrega de lo que era el kit de profilaxis posexposición, si así era necesario, si así lo ameritaba el caso. ¿Ok? Y ¿cuál es nuestro momento actual? Como les comentaba, estamos con respecto a la intersectorialidad. Estamos tratando de, en función a esa atención basada en la persona sobreviviente, estamos tratando de atraer hacia nosotros el resto de las estructuras del sistema social necesario. Sabemos que la persona sobreviviente tiene necesidades de justicia, necesidades sociales, necesidades de seguridad. Entonces están llevándose a cabo reuniones entre el Ministerio, no solo del Poder Popular para la Salud, sino con los entes gubernamentales de protección y de justicia, otras organizaciones no gubernamentales, así como entes internacionales. Ahorita vamos por la tercera reunión, que fue apenas escasamente el 2 de septiembre, y lo que se busca es tratar de llevar, en este caso, la atención a la persona sobreviviente. En este caso, ustedes están un poco más avanzados que nosotros, en el sentido de que ya ustedes crearon el protocolo Violeta. Nosotros quizás pudiera decirles desde mi experiencia que estamos un poco, ya llevamos un camino más andado con respecto a que hicimos el protocolo del manejo clínico, y hemos hecho quizás varias capacitaciones. Como van a ver, hemos capacitado en el 2021 2.979. ¿Ah? Doctora Robles, en 2 minutos. Ajá, hemos capacitado 2.979 médicos en el 2021, en el 2022 llevamos 162
personas también informadas de la comunidad en general, quizás en capacitaciones, luego podrán ver los números, llevamos más camino andado, pero ustedes nos llevan un poco más adelantado el camino de la interinstitucionalidad. Entonces, sin más nada que agregarles, les dejo este pensamiento de que existe una verdad universal aplicable a todos los países, culturas, comunidades. La violencia contra la mujer nunca es aceptable, nunca es perdonable y nunca es tolerable. Un abrazo enorme para todos y feliz noche. A la orden para todas sus preguntas. Doctora Nur, muchas gracias. Gracias a usted, este simposio ahora es internacional con un tema tan importante como es la violencia, ¿no? Que de alguna manera daña a todos, ¿no? Y más los derechos humanos, ¿no? Entonces, vamos a guardar las preguntas para el final, ¿no? Muchas gracias y siga en la sala. Y vamos a presentar ahora a la doctora Marta Rondón. Es médica psiquiátrica, estudió medicina en la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa, especialista en psiquiatría por la Universidad Peruana Cayetano Heredia, magíster en políticas y servicios de salud mental, consultora de psiquiatría en el Instituto Nacional Materno Perinatal desde el 2016, experiencia en el manejo del aborto terapéutico en aspectos técnicos administrativos, consultora de diferentes instituciones como la Defensoría del Pueblo, UNICEF, PRONCEP, DEMUS, Movimiento Manuel Gisela Ramos, CAP y coordinadora de derechos humanos, miembro de la Comisión Lancet Psychiatry sobre violencia y salud mental en el curso de la vida, miembro de la Mesa de Trabajo sobre Violencia contra las Mujeres de Organización Mundial de Psiquiatría, profesora de la Universidad Peruana Cayetano Heredia, paz presidente de la Asociación Internacional para las Mujeres y también ha sido vicedecana del Colegio Médico del Perú. Muy buenas noches. Muchas gracias por la invitación. Me toca hablar acerca de la relación entre la violencia obstétrica y la salud mental de los proveedores de salud sexual y reproductiva. No tengo ningún conflicto de interés que comunicarles y quisiera empezar leyendo un WhatsApp que me mandó una paciente. Doctora Rondón, buenas noches, disculpe que hoy la moleste, siendo domingo, ayer fue mi cesárea, todo bien, gracias a Dios. Hoy ya tomé mi sertralina, pero quería tomar la quetiapina solo hoy porque voy 3 días sin dormir. Y como entenderán, si uno no duerme me da mi ansiedad y me da mucha pena que una enfermera del pabellón, a pesar de haberlo coordinado del doctor de guardia, me haga sentir mal, manifestando que cómo es posible que tenga hijos, sabiendo los trastornos que tengo y por qué no me ligo, y que aunque quede con el doctor de guardia, que solo por hoy iba a tomar, etcétera, etcétera. Ese es un caso de violencia obstétrica, donde un miembro del personal hace sentir mal a una paciente que acaba de dar a luz, por razones que vamos a tratar de entender en esta presentación. Vamos a hablar acerca de la violencia obstétrica, de su relación con el burnout y del impacto de esta violencia sobre las personas que perpetran y sobre las personas que la sufren. El contexto de la violencia obstétrica se trata de una violación de los derechos humanos y un problema de salud pública. Marta, creo que no está pasando tu presentación, Marta. Oh, qué horror. Pero la está pasando Claudia. No, doctora, en la parte inferior el botón que dice Next, ¿usted lo llega a ver? Ah, ¿y tú quieres que yo la pase? ¿Ah? Sí, doctora, conforme usted vaya exponiendo. Gracias. Es que no veo el botón. No lo veo. Pásalo tú. Y sí, vuélvelo a pasar. Sigue pasando. Ok, doctora, usted me avisa y yo voy moviendo la slide. Sigue pasando. Sigue pasando. Y ahí le damos un clic y avancemos. Modelos de la violencia de género. La violencia de género la tratamos de explicar siempre desde la multicausalidad.
Y el mejor modelo es el modelo ecológico de Hesse, que se basa en un modelo ecológico de Bonfenbrenner, que es un señor ruso que parece que se inspiró en las babushkas, que es una dentro de la otra. Los modelos de violencia nos hacen entender que hay factores estructurales que tienen que ver con pobreza y exclusión e inequidad de género, que son las causas raíz de la violencia, y factores individuales y de relación, donde, por ejemplo, la falta de habilidades para la comunicación y la negociación del personal pueden estar implicados en la violencia obstétrica, pero también la historia de exposición a la violencia en la infancia del personal y los problemas de salud mental y abuso de sustancias, tanto del personal como de la usuaria. Y hay algunos elementos de lo que llamamos el cronosistema, es decir, en qué momento de la historia humana nos estamos situando. Y ahí tenemos que tomar en cuenta el conflicto armado, que nosotros estamos en el post-conflicto armado de los años 80, las situaciones de desastre como pudiera ser el COVID-19, que para nosotros ha sido un desastre con más de 200.000 muertos, las épocas post-conflicto y post-desastre, donde se supone que aumentan todas las formas de violencia de género. ¿Es la violencia obstétrica un tipo de violencia de género? Por supuesto que sí, porque solamente les ocurre a las mujeres, por razón de ser mujeres, y que tiene además el ingrediente de que refleja las actitudes, por un lado de envidia y por otro lado de asco, frente al aparato genital femenino. Veamos un poquito mejor la falta de habilidades para la comunicación y la negociación. Para ahí necesitamos la escucha activa. Y la escucha activa son dos personas en una relación simétrica, donde están no solamente escuchando las palabras, sino viendo el lenguaje corporal de la persona e involucradas en el mensaje, no pensando en qué es lo que le voy a contestar, sino más bien escuchando empáticamente lo que me tiene que decir, para poder formar una relación terapéutica. Requisito para la relación terapéutica es que se basa en el respeto mutuo y la colaboración, y para eso necesitamos que las personas se conceptúen iguales. Pero frente al médico que todo lo sabe y el paciente que es un doliente que nada sabe, no hay igualdad posible. Y donde no hay igualdad posible, no hay relación simétrica ni alianza terapéutica que se pueda construir. Sin embargo, la mujer embarazada no está discapacitada, no es frágil y no está enferma. Es una mujer sana que entra en relación con el sistema de salud. El hecho de que exista la violencia obstétrica contra una mujer sana que viene a buscar nuestra ayuda refleja con toda claridad la naturaleza esencialmente patriarcal del sistema de salud, donde quienes vestimos la bata blanca o guinda o turquesa, todos sabemos, todo podemos, y la usuaria es un objeto. Y también nos refleja la interseccionalidad de la discriminación en países rotos como el nuestro, donde te discriminan por la edad, por el color, por el género, por la orientación sexual, si vives en la chacra o no vives en la chacra, etc. En cuanto al antecedente de exposición a violencia en la infancia, recordemos que el exponerse a la violencia en la infancia es una forma de adversidad temprana. Se relaciona con conducta agresiva aprendida, pero también da lugar a un compromiso de la capacidad de regular las emociones y los impulsos por daño en el sistema límbico. Incrementa el riesgo de ansiedad y depresión, que a su vez incrementan el cansancio y la irritabilidad, y disminuyen la resiliencia, poniendo al personal que tiene este antecedente de violencia en la infancia en mayor riesgo de hacer el síndrome del burnout. En cuanto al antecedente de problemas de salud mental y abuso de sustancias, recientemente en la Comisión Lancet de Psiquiatría
hemos determinado que el 12% de la violencia es perpetrada por personas con un diagnóstico de trastorno mental o abuso de sustancias. Las benzodiazepinas son sustancias de abuso y nosotros a veces recetamos benzodiazepinas a mano larga sin darnos cuenta que eso nos va a dar lugar a que se facilita, se desinhibe la persona y se va a poner irritable. Sin embargo, el alcohol es la sustancia más importante involucrada en la génesis de la violencia contra pacientes, contra las mujeres, contra niños, niñas y adolescentes. Pero, si bien 12% de la violencia es perpetrada por personas con trastorno mental, 1 de cada 3 personas con trastorno mental sufre violencia en el hogar y en todos los servicios a los que accede. Es decir, que el tener una enfermedad mental es como un imán que atrae la violencia, como en el caso que les presenté al comienzo, donde una persona que ha juntado agresividad durante el día va y le tira encima su agresividad a la persona más débil de ese servicio, que es la persona identificada como portadora de un trastorno mental. Siguiente, por favor. El burnout es la respuesta prolongada a estresores interpersonales crónicos en el empleo, que se caracteriza por 3 fundamentales características y que se implica en los casos de violencia obstétrica también. Las características son el cansancio abrumador, fatiga, la falta de compromiso y lo que llaman el cinismo del profesional, que es el que da lugar al maltrato al paciente, y el sentimiento de falta de eficacia y de logros, que disminuye la moral y da lugar a que la persona deje de esforzarse. Existen varios modelos para explicar la génesis del burnout. El modelo transaccional nos dice que el estrés laboral en un ambiente donde hay poca solidaridad entre los trabajadores da lugar a tensiones individuales que crecen y van a generar un afronte defensivo, de modo que la persona se desprende emocionalmente del trabajo, se siente cansada, evita trabajar y no establece relaciones con sus colaboradores. Ahí tenemos una persona con burnout. Hay otro modelo, siguiente por favor, de demandas y recursos. En este modelo, las demandas incesantes de un trabajo como es prestar servicios de salud en un contexto público se encuentran frente a recursos insuficientes. Dale otro clic. Y esto da lugar a una espiral que lleva a la fatiga, el desprendimiento emocional, el cinismo y la falta de ganas de esforzarse. Siguiente, por favor. En suma, el burnout es hijo de la falta de equilibrio en 6 áreas críticas. Una carga de trabajo que es demasiada para los recursos de los trabajadores. Un control excesivo por parte de la administración y escaso control de los trabajadores sobre el resultado de su trabajo. Un sistema de recompensas que realmente no significa nada para los trabajadores, es decir, que no hay una correspondencia entre el esfuerzo y la recompensa. Falta de un sentido de comunidad entre las personas que trabajan. Falta de justicia, que quiere decir que el trabajador ve que los recursos no se están repartiendo de acuerdo con la necesidad, sino de acuerdo con otros criterios. Y problemas entre los valores del trabajador y los valores del centro laboral. Este es un tema realmente importante que tendríamos que examinar cada uno de nosotros. ¿Cómo es que trabajar en el sistema de salud peruano, como está planteado,
se opone a nuestros valores y a nuestro sentido de la justicia. Dale un clic más, por favor. Estas circunstancias dan lugar a una disrupción del ambiente laboral, afectación de la salud física y mental del trabajador y disminución de la calidad del servicio, donde el trabajador cambia su aspecto. Por ejemplo, ya su uniforme no luce tan bien, no mira a las personas de frente, camina con aspecto de cansado, cambia su conducta, es decir, se torna irritable y ya no controla sus expresiones de cólera, y cambia su ánimo, es decir, está desalentado, triste o enojado. Siguiente, por favor. El impacto y las consecuencias de la violencia obstétrica. Para las personas prestadoras que se ven envueltas en un incidente violento con los pacientes, se ha determinado que estas se quedan emocionalmente exhaustas. Las emociones se comprometen demasiado y la persona se queda como sin emociones. Dan lugar a un distanciamiento emocional del trabajo, es decir, ya no me importa, ya no estoy comprometido. Y tristemente a la disminución del sentido de competencia profesional. No tengo control sobre lo que está pasando. Entonces, cuando una persona no tiene control, trata de ser más controlista y tiene más posibilidades de ser violenta. Siguiente, por favor. Para la usuaria hay daño a la salud física y mental. El daño a la salud física, cuando hablamos de violencia obstétrica, quiere decir un aumento en la mortalidad materna y muchas otras situaciones que ustedes conocen mejor que yo. La siguiente, por favor. Del punto de vista psicológico, las mujeres que han sufrido violencia obstétrica relatan estrés, cambios en el autoconcepto, sentimientos de soledad y minusvalía. Pueden llegar a tener trastorno de estrés postraumático y depresión posparto. Pueden presentar ansiedad paroxística. Son mujeres que para la próxima vez van a tener temor de acudir al centro de salud y finalmente va a haber una alteración del vínculo materno-filial, donde muchas veces la humillación sufrida en el servicio de salud obstétrico la va a pagar el recién nacido. Cuando yo empecé mi práctica psiquiátrica, se hablaba del trastorno de estrés postraumático del parto. Es decir, mujeres que habían tenido situaciones de mucha violencia obstétrica durante el parto, que se negaban a volver al servicio de salud. Pero el simple concepto del trastorno de estrés posparto le ponía todo el peso de lo que había ocurrido en la paciente. Ella es la que se trastornaba. Entonces, a esa parte hemos avanzado muchísimo, sobre todo gracias a los autores latinoamericanos y españoles en realidad, y ya podemos hablar de la violencia obstétrica como causa de trastorno de estrés postraumático. Siguiente, por favor. Necesitamos erradicar el estrés prevenible del periodo perinatal. ¿Por qué? Porque causa disrupción del neurodesarrollo, porque causa cambios en la conectividad neuronal y cambios en el funcionamiento de la diada madre-niño. Es decir, cuando nosotros estresamos a una mujer con nuestro maltrato y nuestra violencia obstétrica, estamos causando daño a ella y a su producto, a su niño. El mecanismo parece ser alteraciones del metabolismo del cortisol y de la hormona liberadora de la corticotropina en la arteria umbilical. Y esto va a dar lugar a alteraciones del lóbulo límbico y de la corteza prefrontal. En el nivel macro, ¿qué podemos hacer? ¿Cómo podemos hacer para disminuir este estrés que viene de la violencia obstétrica? Tenemos que erradicar la violencia de pareja, porque ya vemos que las experiencias de violencia dañan a las prestadoras también. Proteger a los infantes de exposición a la violencia y el trauma para parar la transmisión intergeneracional de la violencia. Mejorar los recursos disponibles en los servicios de salud, disminuir las inequidades de género y otras formas de discriminación, que es una tarea inmensa en nuestro país.
y detectar y tratar oportunamente la patología psiquiátrica de nuestro personal y también de nuestros pacientes sin estigmatizar. De modo que quienes no se sienten bien, quienes empiezan a reconocer en sí mismos que están ansiosos o deprimidos, no tengan vergüenza ni miedo de acercarse a pedir un servicio de salud. También hay algunas estrategias individuales. Cambiar el patrón laboral, por ejemplo, distribuir mis horas de una manera diferente, separar horas para el ejercicio físico. Desarrollar estrategias de afronte, como la reestructuración cognitiva, ver las cosas desde otro punto de vista, estrategias de resolución de conflictos y de manejo del tiempo. Mejorar el apoyo social, es decir, establecer relaciones más auténticas de colaboración mutua, evitar las pequeñas envidias y las zancadillas que a veces hay en los servicios, utilizar técnicas de relajación, mejorar el estado físico, es decir, hacer ejercicio y tratar de estar lo mejor posible desde el punto de vista físico, recordando que si hay una técnica que disminuye el estrés, que tiene un montón de evidencia, esa es el ejercicio físico. Y desarrollar un mejor sentido de autoconocimiento y entendimiento, para lo cual las personas probablemente necesitan terapia. En resumen, la violencia obstétrica es una forma de violencia de género, se origina de los desequilibrios de poder, tiene consecuencias negativas para el prestador y para la usuaria. Y las soluciones son tanto de políticas y cambios estructurales como de responsabilidad de cada individuo. Muchas gracias. A su disposición para las preguntas. Muchas gracias, doctora Marta Rondón. Excelente presentación, ¿no? Y se ha ceñido al tiempo, ¿no? Y vamos a esperar las preguntas. Quédese en sala porque vamos a continuar con el siguiente ponente, el doctor Pedro Mascaro Sánchez, en el rol de las universidades en la prevención de la violencia en los servicios de salud sexual y reproductiva. Doctor Pedro Mascaro es médico cirujano, especialista en ginecología y obstetricia de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, magíster en la Universidad Peruana Cayetano Heredia, doctor en medicina en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, profesor principal y director del Departamento Académico de Ginecobstetricia de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, exdirector general del Instituto Nacional Materno Perinatal, past presidente de la Sociedad de Contracepción y de la Sociedad Peruana de Obstetricia y Ginecología. Adelante, doctor Mascaro, tiene 20 minutos para su exposición. Muy buenas noches con todos los presentes. Muy agradecido a la Sociedad Peruana de Obstetricia y Ginecología por la invitación. A mí me corresponde hablarles sobre el rol de las universidades en la prevención de la violencia. Hace aproximadamente 20 años, Kofi Annan, secretario general de las Naciones Unidas, hizo esta afirmación: la violencia contra la mujer es quizás la más vergonzosa violación de los derechos humanos. No conoce límites geográficos, culturales o de riquezas. Mientras continúe, no podremos afirmar que hemos realmente avanzado hacia la igualdad y el desarrollo y la paz. A fines del siglo pasado, en la 49 Asamblea Mundial de la OMS, hubo un cambio de paradigma, asumiéndose el tema de la violencia como un problema de salud pública. El 2002, la Organización Mundial de la Salud emite un reporte mundial sobre violencia y salud y establece la campaña global para la prevención de la violencia. Y el 2004 se forma una importante alianza para la prevención de la violencia. Es decir, se establece una red que vincula las organizaciones no gubernamentales y gubernamentales a nivel nacional,
a nivel regional y a nivel comunitario. En los últimos años, entonces, se vive el milenio de la mujer y se trabaja en la búsqueda de lo que es la equidad de género. Para ello, entonces, se viene trabajando mucho en que haya un criterio de igualdad, de equidad. Pero en medio de este esfuerzo que se hace, tenemos nosotros la violencia como un problema social. Y en un mundo violento y en un mundo con inequidad, no podemos avanzar nosotros hacia una cultura de paz. Lo que buscamos en el mundo en este momento es una cultura de paz, un mundo en paz. Y para ello entonces hay una enorme tarea que tenemos que desarrollar. Hay que considerar en todo este trabajo el respeto por el otro, cualquiera sea su condición étnica, de género, credo, religioso o de orientación sexual. Hay que trabajar mucho en tolerancia, es decir, construir paz desde la institucionalidad y comunidad, desde un espacio donde se fortalezcan y se trabajen valores para avanzar en esa cultura de paz. Y hay la necesidad de establecer un diálogo horizontal entre todos los miembros de una comunidad, es decir, si hablamos de la universidad, entre profesores, estudiantes, trabajadores o servidores administrativos, y promover el compromiso de construir paz buscando consenso de todos los actores. En estos tiempos también se ha avanzado y se ha trabajado el marco normativo, se ha trabajado reglamentos y se ha trabajado la definición de estrategias para controlar o combatir esta lacra social. Para ello, en primer lugar, se ha trabajado en lo que es prevención e información, es decir, constituyendo grupos permanentes de asesoría sobre el tema violencia, promoviendo el trabajo de protocolos en las instituciones, impulsando campañas de sensibilización. Se ha trabajado también como estrategia la reflexión en las aulas de clases. Cuando nosotros abordamos el tema en la universidad, tenemos nosotros que abordar temas de tolerancia, de equidad, de cultura de paz. Como estrategia también se está dando una colaboración institucional y se destaca en el trabajo de las universidades ya la conmemoración de fechas importantes, como por ejemplo el establecer o el hablar sobre fechas memorables y importantes en algún momento del año. Por ejemplo, el 21 de septiembre, que es el Día Mundial de la Paz, hay que destacar para así llamar la atención y comprometer a los diferentes actores en la comunidad, en este caso también a la comunidad universitaria. Y definimos como estrategia también la participación de la comunidad universitaria, promoviendo diferentes actividades que fomenten la participación de la comunidad, cambiando el enfrentamiento, las disputas por la convivencia y el diálogo. Y esa estrategia también la detección e intervención para identificar espacios, es decir, efectuar sondeo, encuestas para evaluar, para establecer qué tanto avanzamos, qué tanto en este tema de la violencia estamos nosotros avanzando, y tenemos nosotros que tener cifras, tenemos que tener indicadores que nos permitan que realmente no solamente que hay la voluntad, sino hay un trabajo inicial importante. En todo esto, las medidas de prevención o las acciones de prevención es muy importante a destacar como marco general que ya tenemos. Tenemos nosotros
normas y reglamentos, una normatividad vigente sobre violencia. Tenemos un trabajo ya desarrollando en instituciones y de manera particular en la universidad sobre charlas, sobre talleres de sensibilización. Tenemos una serie de eventos que se desarrollan para llamar la atención y desarrollar tareas de prevención. Y cuando hablamos de la universidad, el hostigamiento sexual y el acoso es algo muy frecuente, por ejemplo. Entonces es necesario tocar el tema, no ocultarlo. Y también son acciones de prevención las encuestas anónimas que se realizan sobre el hostigamiento sexual en la universidad. Y de todo esto, anualmente hay que hacer una evaluación e informar a la autoridad, al Consejo Universitario, sobre los casos de violencia sexual y resultados de las encuestas que se han logrado. Significa para todo esto que hay que, en las instituciones y de manera particular en la universidad, hay que organizarse. Y hoy día ya existen los llamados comités, que son los responsables de la investigación preliminar, que conoce y recibe las quejas y denuncias que formulen los miembros de la comunidad universitaria. Este comité es elegido. Los miembros del comité son elegidos por el Consejo Universitario y van a estar en funciones por mínimo por un año, garantizando la paridad de género. Y se exige en estos comités que uno de los miembros debe cumplir con el requisito de tener formación en lo que es género y derechos humanos, es decir, para darle la competencia técnica necesaria. El comité está constituido por un profesor principal, 2 docentes asociados, el defensor universitario designado encargado y por 2 estudiantes, uno varón y otro mujer, con matrícula vigente y que deben ser del tercio superior para darle la seriedad del caso. Este comité, que funciona en la universidad, debe cumplir y hacer cumplir el reglamento, recibe las quejas o denuncias, brinda información sobre el procedimiento y servicios que brinda la universidad en cuanto a asistencia legal, en cuanto a asistencia psicológica, y otorga las medidas también de protección a las víctimas, desarrolla la investigación preliminar e emite un informe dentro del plazo legal de 2 días, está obligado a emitir un informe y cautela en la universidad que trabajadores, estudiantes no sufran medidas represivas a consecuencia de las denuncias de actos de violencia. La universidad, en cuanto al tema de violencia en salud sexual y reproductiva, tiene la obligación de tener los protocolos, los reglamentos para la atención de los casos de violencia de género. Debe tener autoridades y comisiones encargadas de atender estos casos. Y tiene también la información accesible sobre los instrumentos existentes y la página web con información actualizada. La universidad debe ser un espacio que apoya a la víctima y que le brinda las facilidades para que se atienda su caso y se trabaje para erradicar esta lacra social que es la violencia contra la mujer. La educación es la base para afrontar las crisis sociales y promover la iniciativa de impacto social, entonces la universidad tiene que dar el ejemplo. Y actualmente en la universidad se presentan muchos casos de jóvenes que enfrentan este problema, que son víctimas, y se requiere de una organización y trabajo para erradicar sobre todo el acoso y hostigamiento. Debemos mencionar que en la universidad es muy frecuente y muy común recibir
o conocer de manifestaciones graves de hostigamiento y acoso sexual. Esto se expresa por las llamadas citas innecesarias en una oficina por parte del profesor, ¿no? En la oficina, en el laboratorio, en el salón de clases, para realizar proposiciones de tipo sexual a los estudiantes. También el profesor, en circunstancias, y esto es lo que se ha a través de los casos, de las investigaciones que se han hecho, hacen alguna propuesta de relación sexual a cambio de favores académicos, invitaciones a salir de parte del profesor, acercamiento excesivo de parte del profesor, preguntas frecuentes a los estudiantes sobre la vida sexual, uso de redes para intentar un acercamiento con pretensiones sexuales a los estudiantes, llamadas telefónicas, mensajes de textos o correos electrónicos no deseados de tipo sexual. Esto ocurre en las universidades, ocurre en la universidad, y hoy día ya se está trabajando en este tema para erradicarlo. Se han dado situaciones en algunas universidades en forma ya extrema de agresión y violencia incluso contra la mujer, contra las estudiantes. La violencia entonces no solamente es propia de instituciones, de espacios en la comunidad, sino también está presente en la universidad. Y quiero mostrarles a ustedes la experiencia sobre violencia de género en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. La forma como San Marcos ha abordado el problema y cómo ha trabajado en 3 espacios de manera importante. En primer lugar, el reglamento de prevención y sanción de hostigamiento sexual. En segundo lugar, el programa Trini. Y en tercer lugar, las investigaciones que se realizan en la universidad sobre violencia de género. Este es el reglamento de prevención y sanción del hostigamiento sexual en San Marcos, que se elaboró e implementó en convenio con el Ministerio de la Mujer. Mediante resolución rectoral el 28 de diciembre del 2018 se aprobó este reglamento de prevención y sanción del hostigamiento sexual de la universidad. Y posteriormente este reglamento es actualizado el 16 de junio del 2020 mediante resolución rectoral. Es decir, San Marcos es una de las primeras universidades que tiene un marco normativo vigente para atender los casos de violencia de género y para investigar y para sancionar. Y este reglamento se basa en estos principios de dignidad y defensa de la persona, en la búsqueda de un ambiente saludable y armonioso, igualdad y no discriminación por razones de género, respeto de la integridad personal, intervención inmediata y oportuna, todo esto en el marco de confidencialidad. Es decir, tiene el gran soporte del marco normativo de San Marcos. En los casos que se han presentado de violencia de género, se presenta la queja y ahí donde se pueda acudir para hacer llegar esta queja. Se hace un procedimiento de oficio, se informa qué debe contener la queja, se da la oportunidad para los descargos a aquellos que son acusados de actos de violencia contra la mujer, se hace un informe de precalificación y hay una emisión de informe de precalificación. Los casos, indudablemente que son investigados, porque sea hostigamiento, acoso o una violencia o con agresión física, porque es lo que ha ocurrido en San Marcos. Hace 3 años en la Facultad de Psicología, un joven estudiante agredió a una joven y lo agredió dejándoles
lesiones y cortes en cara, para que vean a qué nivel extremo se llegó. O sea, no solamente es acoso y hostigamiento en la universidad, también hay agresión física grave, ¿no? En todos estos casos se hace el informe a cargo del órgano instructor y se remite un informe. Para todo esto, no solamente basta que haya un marco normativo, que haya la posibilidad de intervenir, sino que hay que hacer campañas de difusión, y en San Marcos es lo que se está haciendo. Se realizan campañas de difusión interna sobre el reglamento, se ha editado una guía para que permita una comprensión más fácil del reglamento. Se están difundiendo videos educativos y talleres en coordinación con el Ministerio de la Mujer para erradicar el hostigamiento en la universidad. Y como hemos señalado, San Marcos es una de las primeras universidades en implementar la estrategia de prevención y sanción del hostigamiento sexual. Doctor Mascaro, le quedan 2 minutos. Gracias. ¿Y qué es el TRINI? El TRINI es un proyecto multidisciplinario estudiantil que tiene como objetivo principal promover la cultura de cero tolerancia de violencia de género en la universidad. Esta se ejecutó en el 2020 con el financiamiento del Vicerrectorado Académico. Es un proyecto que busca, mediante el arte y la tecnología, informar, empoderar y orientar a los estudiantes víctimas de violencia de género. Este proyecto fue elaborado por 8 estudiantes del programa Sanmarquinos para el Perú y el Mundo el año 2019. Eran estudiantes de distintas escuelas profesionales de San Marcos. También en San Marcos se ha formado un colectivo juvenil con el propósito de contribuir a la reducción de la tolerancia social frente a la violencia. Este programa ha sido impulsado por los estudiantes con el apoyo del Ministerio de la Mujer, y su objetivo es realizar de manera conjunta acciones preventivas promocionales y capacitaciones en la temática de violencia contra la mujer, el acoso sexual y el hostigamiento sexual, buscando realizar acciones necesarias para la prevención de la violencia contra estudiantes, docentes y servidores administrativos. Finalmente, debo señalar que en San Marcos también se viene investigando. En el 2010 desarrollamos un trabajo conjuntamente con los estudiantes de obstetricia llamado Violencia de Género en Zonas Urbanas y Urbano Marginal de Lima y Callao. El 2012 y el 2015 el profesor Fausto Garmendia ha trabajado y ha publicado sobre el tema violencia contra la mujer en el Perú, el estado de violencia contra la mujer, la violencia en el Perú contra la mujer infanto-juvenil. Y el 2015 hay trabajos también publicados por la Universidad Cayetano Heredia y la Universidad de Harvard sobre violencia, abuso sexual y depresión en la mujer. En el 2017 tenemos trabajos realizados en la Universidad Ricardo Palma sobre violencia contra la mujer, el 18 en la Universidad Federico Villarreal sobre violencia contra la mujer en el Perú, y el 2020 percepción de la violencia de género por la Universidad Científica del Sur. Hay algunos trabajos, sin embargo, hay mucho todavía por hacer, por investigar, por publicar, para compartir los casos y experiencias, de tal manera que podamos seguir trabajando con más fuerza, con más intensidad en defensa de la salud de la mujer, erradicando esta lacra social que es la violencia de género. Muy agradecido a todos ustedes por su atención. Muy agradecidos, doctor Mascaro. Felicitaciones por su presentación y porque la universidad se está sumando a este problema tan álgido que tenemos, siendo Perú el tercer país que tiene más violencia, ¿no?, y que se ha incrementado en estos momentos con la pandemia. A continuación tenemos al doctor Miguel Gutiérrez Ramos con avances en la prevención de la violencia en los servicios de salud sexual y reproductiva. Él es médico ginecobstetra de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos y miembro del staff de la Clínica Santa Isabel, maestro de la Ginecología y Obstetricia Latinoamericana, Federación Latinoamericana de Sociedades de Obstetricia y Ginecología de la FLASOG,
presidente de la Comisión de Salud Sexual y Reproductiva del Consejo Nacional del Colegio Médico 2020-2022, miembro del Comité de la FIGO de Derechos Humanos, Refugiados y Violencia contra la Mujer 2019-2021, past president del EPOC 2005-2007, presidente de la Sociedad Peruana de Contracepción, fellow del Colegio Americano de Obstetricia y Ginecología y miembro honorario de la Sociedad Canadiense de Obstetricia y Ginecología en el 2010. Doctor, esperamos que su presentación pueda ser. Gracias, doctora Lucía del Carpio. Creo que se ve la presentación, ¿no? Correcto, ¿Sí? doctor. Ok. En primer lugar, buenas noches a todos los asistentes y muchas gracias a la sociedad por permitirme conversar en este poco tiempo acerca de los avances en la prevención de la violencia en los servicios de salud sexual y reproductiva. Quiero mencionar que la doctora Nur está acá por una capacitación en el Ministerio de Salud a las regiones. Justamente lo están haciendo en Lima, por una invitación del Fondo de Población de las Naciones Unidas. No quería dejar pasar esto y agradecerle por su participación el día de hoy, tal como lo hizo la doctora Lucía del Carpio. Yo por eso había pensado hacer una presentación más larga, pero voy a ser muy corta porque somos 4 que realmente estamos presentando. Quiero mencionar primero que efectivamente entre los avances de la prevención de la violencia en los servicios de salud sexual y reproductiva, en violencia en general tenemos normas nuevas, la del 2020, ¿no? La de agosto del 2020, que es la norma técnica 164 del Ministerio de Salud, que norma más o menos lo que tendríamos que hacer frente a casos de violencia. Y ahí en resumen, se maneja mucho lo que es el ANIMA de la OPS y el AVISAS, que es un acrónimo creado en la norma técnica para dar la acogida, la valoración física, la intervención clínica, seguimiento del caso, el acceso a la información y seguridad, y que más o menos plantea cómo examinar desde el punto de vista médico, clínico, ginecológico, pero también con aspectos de tipo de medicina forense. Pero además se ha planteado en el tema de las normas de la violencia, y debido a que declaro no tener conflicto de interés, a que la relatora especial de las Naciones Unidas, Simonovic, en el año 19, y ya teniendo en cuenta muchos casos de violencia en los servicios de salud, ¿no es cierto? Ella relata que hay historias contadas por mujeres de maltrato y violencia contra la mujer en los servicios de salud. Además que existe maltrato y violencia contra las mujeres, con especial hincapié en la atención del parto y la violencia obstétrica, y por eso muchos países ya dan normas en relación a esta prevención de servicios de salud sexual y reproductiva, como Argentina, Venezuela y otros países. El Comité de Ética del Colegio Americano señala también la misma problemática y hace recomendaciones en relación a la conducta sexual por parte de un obstetra ginecólogo, en la violación de confianza de los pacientes, la falta de ética cuando se hace un mal uso de la confianza, o los exámenes físicos cuando no se explican adecuadamente, y se recomienda que siempre haya un acompañante en los exámenes de mama, genitales y rectales, y además se incluye el acompañante en el parto, en la atención de los partos. Y también señala que el ginecólogo obstetra está obligado ética y profesionalmente a denunciar la conducta sexual inapropiada, y que las instituciones deben tener pautas claras, ¿no? Y finalmente nos dice en resumen que la práctica de la obstetricia y la ginecología incluye la interacción en momentos de intensa emoción y vulnerabilidad. Lo ha tocado la doctora Marta Rondón. Intensa emoción y vulnerabilidad, pero de quienes de nosotros, que no, realmente a veces nuestra salud mental, si ha sido evaluada o no, y somos ginecólogos todos iguales, pero habrán diferencias de acuerdo a lo que nos dice la doctora Marta Rondón. La relación médico-paciente se daña cuando existe una confusión respecto a los roles,
la mala conducta sexual de los médicos como un abuso de poder, ¿no? Y un adecuado uso rutinario acompañante sería conveniente. Bueno, frente a esto es que se decidió llevar adelante una norma técnica por el Ministerio de Salud. Y esta norma técnica se ha aprobado, y eso es lo que quiero mencionar como un avance, pero que tenemos que conocerlo. Esto se ha aprobado, esta norma técnica 180 del año 2021 se aprobó con bastante esfuerzo en enero del 2022. Es una norma técnica muy interesante, muy a nivel latinoamericano creo que es muy avanzada, porque es una norma técnica para la prevención y eliminación de la violencia de género en los establecimientos de salud que brinden servicios de salud sexual y reproductiva. Pero no se ha quedado en el tema de la atención del parto, porque de acuerdo al objetivo general, que son disposiciones para prevenir y eliminar cualquier tipo de violencia de género por parte del personal de salud hacia las personas usuarias que acuden a los servicios de salud sexual y reproductiva en los establecimientos de salud, se ha ampliado esto. Y entonces, por eso es que constituye un avance, creo yo, en Latinoamérica, este tipo de normas, pero tenemos que conocerlas. Y es obligatorio cumplimiento en las CIPRES de todo el sector público, también en el ámbito privado y a nivel del sector mixto, a nivel nacional. Hay definiciones operativas, me voy a referir solo a una, para no salirme del simposio en que señala violencia obstétrica, y que dice: la violencia obstétrica comprende todos los actos de violencia por parte del personal de salud en los servicios de atención prenatal, no solo el parto y puerperio, con relación a los procesos reproductivos, y que se expresa en un trato deshumanizador, abuso de medicalización y patologización de los procesos naturales que impactan negativamente en la calidad de la vida. Pues abajo dice: violencia en los servicios de salud sexual y reproductiva, toda acción violenta, discriminatoria y afectación de los derechos sexuales y reproductivos en las personas en todos los establecimientos de salud. Entonces, yo quiero que vean rápidamente que está incluido en estas disposiciones específicas la consulta ginecológica, la consulta de planificación familiar, con ítems muy claros. No lo voy a relatar ahora, voy a mencionar como ejemplo 3 casos. En la atención preconcepcional, en la atención prenatal, la atención del aborto, tanto el aborto terapéutico como la atención de las complicaciones post-aborto, la atención del parto como experiencia positiva. Esto es bien interesante porque no hablamos de violencia obstétrica ahí, sino atención del parto como experiencia positiva, atención del parto por cesárea y en algunas poblaciones especiales en el servicio de salud sexual y reproductiva. Y como ejemplo doy esto, lo de la atención de las complicaciones del aborto. Y como toda la norma señala lo que debiera hacer, ¿no? Dice, por ejemplo, el personal médico debe atender sin demora a mujeres que llegan a una IPRES con una complicación de hemorragia y fiebre producto de un aborto, brindar atención cálida, amable y respetuosa, respetar a la paciente, no hacer diferencias, atender sin culpabilizarla ni estigmatizarla, ni hacer juicio de valor, informar a la paciente de su estado clínico, informar a la paciente, bueno, esto es el consentimiento informado por el legrado uterino o aspiración manual, dependiendo de lo que se utilice, garantizar una orientación consejería, etc. Y así como esto viene el parto por cesárea también. También está en esta norma técnica, se menciona de la necesidad de informar la necesidad de una cesárea, ya sea por indicación obstétrica o iterativa, la cual debe dar su consentimiento informado, promover, teniendo en cuenta las condiciones médicas maternas o fetales del corte tardío del cordón y el contacto piel a piel durante la cesárea, y así una serie de elementos de la cesárea. Y en la atención del parto como experiencia positiva se señalan aspectos a considerar, como la comunicación que debe haber con la gestante, como el respeto de la gestante a no realizar discriminación o atención por ningún motivo o condición, a no hacer juicio de valor, evaluar los activos fetales con un dispositivo de ecodoppler o estetoscopio final para evaluar el bienestar en el ingreso al parto, permitir que la gestante pueda ser acompañada durante el trabajo de parto y el parto por la persona de su elección, no requerir resurado público, dar líquidos y alimentos a las gestantes con bajo riesgo,
así una serie de elementos como no utilizar procedimientos innecesarios como por ejemplo enemas, colocar vía endovenosa, no recomendar el uso ampliado de rutina de la episiotomía, no dice no hacerla, dice no recomendar el uso ampliado de rutina, ¿no es cierto? Obviamente en los casos que es necesario se tendrá que hacer, pero no usar la aplicación de presión del fondo uterino tipo maniobra de Christeller, etc. Yo solo quería mencionar que dentro de esta avance que me han pedido que haga, yo no encuentro avances y no se van a encontrar aún en cambio de actitud de muchos profesionales, en tanto esto es un proceso que no se puede medir de acuerdo a que se dé una norma en que el cambio de actitudes frente, por ejemplo, a la evaluación de una mujer que ha sido violada y que uno esté dispuesto a ir a atender sin temor a que lo vayan a llevar a juicio, que pueda atender con calidad y con calidez y que te pueda dar una buena acogida, eso va a ser un proceso para el médico, pienso. Pero lo que sí tenemos que empezar a cambiar muchos, no todos, nosotros en algunas conductas que a veces creemos que son muy rutinarias, pero que podrían ser expresión de violencia. Entonces, yo les invitaría a que esta norma sea conocida. Se ha conocido mucho la norma anterior, la norma de la atención a las mujeres afectadas de violencia, pero esta norma no está difundida aún. Esta norma se ha dado recién, en enero de este año. He hablado con el doctor Guillermo Atencio, me dice que falta difundir y presentar a toda la comunidad médica esta norma técnica que, como vuelvo a repetir, se llama Norma Técnica de Salud para la Prevención y Eliminación de la Violencia de Género en los establecimientos de salud que brinden servicios de salud sexual y reproductiva. Yo lo voy a dejar ahí, les voy a dar las gracias, creo que es una sesión un poco larga, solamente me queda una duda y vamos a llegar a la sección de preguntas, pero el doctor Mascaro presentó lo que está ocurriendo en la violencia en las universidades, pero en este ambiente donde hay violencia y se vive la violencia, ¿cómo estamos formando a los profesionales futuros que van a atender a usuarias de servicios de salud sexual y reproductiva? Si están, no sé cómo tendría que ser la formación universitaria para preparar a nuestros médicos, ginecobstetras y a todo el personal en general para prevenir la violencia que se pueda dar en los servicios. Muchos de nosotros, y el doctor Mascaro lo sabe, en nuestra formación en el Hospital Maternidad de Lima Antiguo, hemos visto mucha violencia en la atención de un parto, no solo por el médico ginecobstetra, por la profesional obstetriz también, muchas, y hay personas, el doctor Mascaro se debe estar acordando en muchos casos. En ese tiempo no hacíamos casi nada, porque estoy hablando de 70 y tantos, 80. Ahora no se puede permitir, porque todos hemos evolucionado paralelamente al conocimiento de los derechos humanos y de los derechos sexuales y reproductivos. Las universidades se han incorporado a esto y por eso ya la enseñanza ha cambiado, de hacer una enseñanza con el paciente, donde todo el mundo examinaba, a usar muchas maquetas y en determinados casos, si este examen procede a hacerlo en forma muy privada con un alumno a la vez. En fin. Pero bueno, yo lo dejo ahí en el tema, doctor Mascaro, de las universidades, cómo preparar a esta gente, a todos nuestros alumnos para que puedan atender sin sin violencia y con mucha calidad. Muchas gracias por la atención, Lucia, y no más, gracias. Termino. Muchas gracias, doctor Gutiérrez, ¿no? Felicitaciones a los ponentes, ¿no? Y hemos visto que el día de hoy hemos tenido un simposio internacional de prevención y manejo de la violencia familiar y la violencia obstétrica, ¿no? Que es una violación. Sí, con la doctora Nur, por eso es internacional. No, digo, no está en el... Tenemos... No se ha activado. Ahí está. Aquí estoy. Ahí está. Okay. Buenas noches. Hola. Y falta más. Buenas noches, aquí estoy.
Okay. Hola. Excelente las 4 presentaciones, ¿no? Y de alguna manera han posicionado cómo estamos, ¿no?, en el país, cómo está Venezuela, y esto se repite en todos los países de Latinoamérica y se ha ido esto intensificando, ¿no? Nunca habíamos visto tanto mensajes de violencia en la televisión como ahora. Es algo, desgraciadamente, que nos causa más estrés, ¿no? Y con la paciente o con la usuaria es nacionales, no. Muchas veces he escuchado que le dicen, la señora dice, vengo porque estoy sangrando. ¿Tiene contracciones? Ya le dice no. Entonces regrese cuando tiene contracciones. Entonces, todos de alguna manera quieren saber más que la paciente, ¿ya?, y la maltratan. Igualmente sucede en las aulas universitarias, en los trabajos, en la comunidad, en la calle, en los ómnibus, en todos lados. Y eso es lo que debemos evitar, el manejo de la violencia, ¿ya?, el educar a estas personas comienza desde el hogar, sigue en el colegio, evitarlo el bullying, sigue en la universidad, por eso felicitaciones a la Universidad de San Marcos, que está trabajando el tema, porque hay también violencia desde los docentes, desde los alumnos y los mismos trabajadores, ¿no? Y más aún en los servicios de salud, como hemos visto, tanto en Venezuela como en el Perú. Ya tenemos una norma que se ha elaborado, ¿no?, con participación de Naciones Unidas, del doctor Miguel Gutiérrez, y que de alguna manera va a vigilar que no haya una violencia, no solo obstétrica, sino en los servicios de salud sexual y reproductiva, ¿no? Porque también se ejerce violencia en otro tipo de atenciones, ¿no? El no querer traer un traductor, o negarle un parto vertical, o negarle líquidos en ciertos momentos. O sea, hay muchos aspectos de violencia, ¿no? Y eso es lo que tenemos que de alguna manera erradicar, ¿no? Lucy, entonces, Lucy, sí. ¿Me permite, mientras llegan las preguntas, aprovechemos que está Nur, quisiera preguntarle sobre cómo ha sido la respuesta de los médicos ginecobstetras venezolanos, porque Venezuela nos lleva una delantera de muchos años, desde que salió la norma para prevenir la violencia obstétrica. Entonces, ¿cómo ha sido la respuesta frente a esa norma? Y en todo caso, también, la otra parte, ¿cómo es la respuesta de los médicos venezolanos cuando tienen que atender los casos de violencia? O sea, en violencia obstétrica y en los casos, ¿cuál es la experiencia? Porque Perú está implementando recién la norma. Eso le preguntaría a Nur. Bueno, básicamente pasa, colega, como estábamos hablando quizás en horas de la tarde. En principio estas normas tuvieron cierto rechazo también, porque el término de violencia obstétrica era un término mal acogido. Se entendía como que eran normas también, como usted muy bien lo decía en su ponencia, que eran normas de carácter punitivo hacia el médico. Entonces también tuvieron ese mismo rechazo que también se presentó aquí, el mismísimo rechazo. Luego, después de esto, comenzaron a verse más bien la apertura a ciertos servicios. Comenzó a masificarse de ciertos servicios que antes no era ni siquiera soñar que se pudieran plantear a los pacientes, como servicios de parto en agua, independientemente del criterio de cada quien, ¿no? Pero se empezaron a abrir. Servicios como permitirle al paciente, por ejemplo, en reproducción asistida, que usara terapias holísticas durante las terapias de reproducción asistida. Entonces se fue empoderando cada vez más al paciente a que tomara decisiones durante sus terapias y sus tratamientos basados en la ley. Ahorita novísimo, les digo, de diciembre de 2021,
tenemos una reforma de la ley del derecho que tienen las mujeres a una vida libre de violencia. Tenemos una modificación de esta ley y se incluye la violencia ginecológica. Nosotros teníamos contemplado violencia obstétrica y vamos también a lo que usted nos comentaba, compañero. Nosotros teníamos violencia obstétrica, entendida como solamente de la que era objeto la mujer durante la época gestante, y ahorita se incluye lo que es la violencia ginecológica. Y entonces sí se relata como aquella violencia de la cual puede ser objeto la mujer durante cualquier tipo de atención ginecológica. Sin embargo, les puedo decir ya, pero como profesional del derecho que soy, que existe un vacío legal respecto a que es una norma muy amplia, señala, si bien que en el margen de la atención, dando a entender que la atención debe ser una atención de buena calidad, pero no señala el elemento sancionatorio, o sea, no insta, no vincula el elemento sancionatorio a el elemento de a qué se denomina violencia ginecológica. Y en este caso, si nosotros estamos desde el punto de vista jurídico determinado que un elemento recibe por así decirlo, una tipificación delictiva, que en este caso sería violencia ginecológica, yo debería unirla a una sanción, en este caso no se realizó, entonces queda ahí como un vacío legal. Pero eso se acaba de hacer ahorita en diciembre del año 2021. Entonces quedamos todavía nosotros, los ginecólogos del país, atentos a cómo se va a manejar esa norma. Deja un poquito ahí el margen un poco abierto a qué se puede considerar, hasta dónde se puede considerar violencia ginecológica o no, porque queda el margen un poco abierto. Pero es un avance en la materia. Sin embargo, ya la sociedad ginecológica, o sea, la sociedad nuestra de especialistas, está tratando de desarrollar foros en la materia, y hacia eso vamos. Pero apenas lo que lleva es lo que va de año de promulgada la norma, entonces a eso nos estamos acostumbrando. Y con respecto a su aplicación, a nivel hospitalario se hicieron reformas de muchos servicios. A nivel de una de las maternidades más emblemáticas nuestras, que es la maternidad Concepción Palacios, se llama así porque es la maternidad donde que lleva el nombre de la madre del libertador Simón Bolívar. Fueron modificados muchos servicios, fueron modificadas muchas conductas médicas. Una de las cosas a las que le tomaron miedo a los colegas, por así decirlo, era a la indicación cesárea, ¿sí? A la indicación médica de cesárea que no fuera ¿sí? ¿Me escuchan? Sí. Sí, te escuchamos. Consensuada con el paciente. A la indicación de cesárea que no fuera consensuada, sí, a esa indicación de cesárea que no fuera consensuada con el paciente. Entonces la ley sirvió para eso, para que existiera el consentimiento informado, que no se le daba vigencia para el momento previo a la existencia de la ley. Entonces, pese a que existió resistencia y miedo antes de la ejecución de la misma, después de ella sí se han notado grandes avances en su materia y sobre todo en función a lo que es las pacientes obstétricas. Lucy, ¿hay preguntas? Sí, tenemos algunas preguntas, ¿no? Doctora Rondón, luego de la pandemia, el personal de salud ha tenido un proceso de agotamiento profesional que no ha sido abordado al interior de los servicios. ¿Considere que se deba implementar espacios seguros, talleres u otras actividades donde se pueda brindar apoyo a los profesionales?
Muchas gracias por la pregunta, que es muy interesante y nos sitúa en la realidad que estamos viviendo actualmente. Es verdad que los médicos que se mantuvieron activos durante el periodo de pandemia han tenido que enfrentar condiciones muy duras, el miedo a infectarse, el miedo a infectar a sus familiares, la escasez y ausencia de recursos para atender el ver morir a muchas personas, aparte de, digamos, la sobrecarga de horas de trabajo, que desgraciadamente no ha sido bien atendida. Había una directiva sobre la atención a la salud mental del personal que más o menos consistía en mandarlo al centro de salud mental comunitario para que se atienda, pero los centros de salud mental comunitarios no estaban atendiendo en esa época. De modo que tenemos un grupo grande de personas que se ha afectado mucho durante la pandemia, y sí creo que es indispensable hacer campañas de difusión sobre varios temas. Uno, que es perfectamente común y legítimo sentirse afectado por estas circunstancias, que debemos propiciar actividades que nos permitan recuperar el equilibrio, básicamente mejorar nuestra vida social, reforzar nuestras redes de apoyo y buscar tiempo para el autocuidado, incluyendo la actividad física. Además de ello, las personas que sienten que están particularmente afectadas, que pueden responder que sí a cualquiera de las dos preguntas simples del PHQ-2, si se sienten más cansados que habitual o si han perdido la capacidad de disfrutar de su vida, incluyendo de su trabajo, como lo hacían antes, deben tener acceso a terapias individuales y de grupo. Y pienso que como país tenemos que tener la oportunidad de reflexionar individualmente y en grupo acerca de cuáles fueron las razones por las cuales podemos considerar que el manejo de la pandemia fue un fracaso y nos afectó a todos de una manera tan grande. Si nosotros no vamos a tener la oportunidad de hablar de estos temas desapasionadamente, pero con mucha empatía y mucha autenticidad, va a seguir como una herida abierta y creo que va a dificultar todavía más las condiciones de trabajo para los profesionales de la salud. Y eso redunda inmediatamente en una rigidización de la manera como nos dirigimos a nuestros usuarios y pacientes y propicia la violencia frente al paciente, al usuario, la violencia obstétrica, que no es otra cosa que la mella de la dignidad de las personas. Gracias. ¿Cuál es el tiempo óptimo que debe durar una consulta externa para brindar una prestación de buena calidad y en qué estándar internacional está considerado? Bueno, creo que en el Perú se menciona que debemos atender máximo 4 pacientes por hora, ¿no? Es lo que se menciona. Pero no hay estándares, creo. Esto variará si es una primera consulta o es una consulta de seguimiento. Lo que se menciona en la norma técnica son aspectos muy interesantes en los que uno podría no estar dándose cuenta de la violencia de género que estamos haciendo. Por ejemplo, un hospital que atendemos tantas pacientes y que no tiene un biombo adecuado para que se cambie la usuaria. O no hay privacidad, a veces se abre la puerta, entra todo el mundo y se está cambiando y la están examinando. Entonces, esa norma contempla muchos aspectos de ese tipo para que uno tenga cuidado a la hora de atender una usuaria y darle la privacidad necesaria para poder atenderla bien y guardar el pudor necesario para su cambio, etcétera, ¿no? Es lo que contempla. Yo quería referirme a un comentario que hace un participante que dice que efectivamente hay normas, pero que no están preparados los ginecólogos o los profesionales en todo el país para aplicarlas. Y ese es justamente el tema, que las normas están saliendo,
pero el cambio no creo que sea un cambio por la norma, esto va a demorar. Y entonces lo que ha hecho el Ministerio, que me parece muy bien en relación a la norma técnica de atención de la violencia, durante un año han estado yendo a las emergencias para capacitar a los médicos que estaban interesados o que atendían emergencias, para que les enseñen, por ejemplo, a ver si hay un himen que ha tenido una erosión, si es antigua o es reciente, si hay, que es una contusión, que es una herida cortada, etcétera. Elementos de la práctica del médico legista, pero que el ginecólogo los han estado capacitando para poder estar preparados para ese tipo de evaluación, porque se trata de que el ginecólogo pueda describir la lesión, atender la lesión si es necesario, pero describirla, no llegar a un diagnóstico, pero la tiene que escribir bien y hacer una muy buena cadena de custodia de la prueba. O sea, no se trata solamente de ver y chao, no, hacer una buena cadena de custodia, y para eso hay que estar preparado. Y ese es un cambio que va a tomar tiempo, pero no es más sería más sencillo que hubiera un médico legista en cada hospital, pero es imposible. Entonces, es mucho más racional que el médico ginecólogo esté preparado para ello. Entonces, está en nosotros que aceptamos ese tipo de reto o no, y cómo vamos a participar. Se van a formar equipos, no sé. Eso es un tema muy interesante a discutir, que lo debemos chequear bien, pero lo que sí, en esta última norma yo le invitaría a leerla, porque hay aspectos muy interesantes para que uno los pueda ir aplicando en sus servicios. Incluso hasta cuando se hace una ecografía transvaginal, es un momento donde a veces se hace una transvaginal y la usuaria, la que se le va a hacer el análisis, a veces no se le cubre adecuadamente, etcétera, porque hay servicios y servicios. Entonces, todo eso está en la norma técnica. Por eso a eso me refería cuando hablo de lo interesante que puede ser darle una revisada y difundirlo. Sí, hay muchos comentarios acerca de lo que ustedes han mencionado, hay normas, estudios y la preocupación de que esta normatividad se cumpla, ¿no? Y tenemos que comenzar a formar a estos profesionales desde la universidad, ¿no? Ahí tienen que aprender cómo se debe tratar al usuario, ¿no? Y hacerlo lo mejor posible. Yo creo que el simposio del día de hoy ha sido muy importante, ¿no? Esperamos de que haya dentro de poco mayor comunicación sobre avances de esta normatividad, ¿no? Felicitaciones a los 4 ponentes, ha sido excelente sus presentaciones, su visión, ¿no? Y esperamos tenerlos muy pronto en otra reunión, ¿no? Que podría ser la continuación de esta. Entonces voy a dejar al doctor Ciudad para el cierre de la sesión y la clausura. Bueno, doctores, muchísimas gracias a la doctora Nur, a la doctora Lucy del Carpio por su moderación. Y esta noche a la doctora Rondón, al doctor Mascaro y por supuesto al doctor Miguel Gutiérrez por exponer este importante tema. Buenas noches a todos. Buenas noches, hasta luego. Hasta luego a todos. Buenas noches. Buenas noches con todos, muchas gracias. Chao Lucy. Chao Lucy. Muy agradecido. Chao, chao, hasta luego. Buenas. Chao. Cuidarse. Nos vemos, gracias. Del mono, cuidarse del mono. La viruela del Ah, no sé. mono. Chao.